Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Estimados hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días. Quiero agradecer al Señor en esta hora porque me concede la oportunidad de dirigirme a ustedes para compartir un tema, como es nuestra costumbre. El día domingo nos reunimos en el templo para realizar la escuela dominical. Por razones obvias no nos podemos reunir, así que estaré en este día compartiendo un tema muy hermoso con ustedes y deseo que Dios a través de su palabra les bendiga grandemente. Quiero aprovechar también la oportunidad de saludar a nuestro pastor Jaime Acevedo, a su esposa, a nuestra pastora Ruth Arco, a sus hijos y así en general a toda la iglesia de Talca Sur, a mis hermanos de los templos anexos, a los hermanos de la colonia y también a mis amados hermanos de San Clemente Norte. Deseo que Dios les bendiga grandemente. Como ya ustedes saben, nuestro hermano Juan Arco, superintendente de la escuela dominical, ha venido compartiendo los días domingo distintos temas de la palabra del Señor y en este día tengo yo la oportunidad de poder también dirigirme a ustedes por este medio y compartir, desarrollar un tema muy hermoso denominado el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a, en lo sucesivo, en la medida, cierto, que podamos seguir trabajando de esta manera, vamos a seguir revisando algunos otros temas. Más que estudio, yo le llamo un tema porque un estudio puede ser algo mucho más profundo, que requiere de más tiempo. Pero este tema, el arrebatamiento, es muy hermoso y hoy día lo vamos a estar compartiendo. Así que antes de iniciar, le voy a pedir, cierto, que nos tomemos un tiempito muy corto para hacer una oración, para que sea el Señor quien tome dominio de este medio, cierto, de comunicación y me dé de su gracia para predicar su palabra y también le bendiga a usted y le dé gracia para que a través de la palabra del Señor sea grandemente bendecido y bendecida en este día. Bendito y poderoso Dios, en esta mañana alabo, bendigo y glorifico su nombre, porque usted es bueno y para siempre son sus misericordias. Bendito Dios, en esta hora reconozco su grandeza y es por eso que alabo, bendigo su nombre, porque usted es digno de honra, de gloria y de alabanza. Dios eterno, sé que usted no es un Dios creado, usted es Dios eterno por los siglos de los siglos. Es por eso que reconozco en mi vida que es digno de ser alabado. Le ruego que en su amor y misericordia en esta mañana tome completo dominio de mi vida, me dé de su gracia y también a través de estos medios bendiga a su iglesia, a todos mis hermanos y hermanas que van a escuchar su palabra y si hay alguna persona que no le conoce pero escuchará también, bendígale Dios eterno y glorifíquese en su vida. Amado Dios, hoy estamos frente a un tema muy hermoso, a una doctrina fundamental para la iglesia, el arrebatamiento. Le pido que coloque en mis labios palabras de bendición para sus hijos, me dé gracia, se lleve toda preocupación, tome dominio, Señor, en esta hora de estos medios de comunicación, para que todo sea, Señor, para bendecir y glorificar su nombre. Todo esto se lo ruego por los méritos benditos y gloriosos de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Como les comentaba, mis hermanos,
nuestro hermano Juan Arcos ha venido entregando también los días domingos, día de escuela dominical, que nosotros utilizamos en nuestra iglesia, algunos temas. Hoy día vamos a desarrollar el tema el arrebatamiento de la iglesia. Bien, de inmediato quiero llevarlos al tema en sí, y nos van a surgir a medida que vamos desarrollando el tema algunas preguntas. Bueno, mi intención es entregar lo más ordenadamente posible las respuestas a ellas. Ya, una de las primeras preguntas que podemos hacernos es ¿por qué hablar del arrebatamiento? Bueno, el arrebatamiento es el cumplimiento de la próxima profecía bíblica. Para mí es una verdad, ya es una doctrina fundamental, es una verdad absoluta, una doctrina fundamental. En esta hora podemos a lo mejor tener alguna diferencia de forma en lo que vamos a estar conversando, en lo que yo les voy a estar, conversando, comentando, pero creo que no van a haber diferencias de fondo, o creemos o no creemos en el arrebatamiento. Ya, yo estoy entregando este tema de la perspectiva que yo creo en el arrebatamiento como una doctrina fundamental. Le llamo fundamental porque, sin lugar a dudas, o creemos o no creemos. Ya, no así como otras doctrinas como el bautismo, ¿cierto? Cuando tenemos diferencias en cómo nos bautizamos, no lo considero una doctrina fundamental porque al final, si confiamos y creemos en el Señor, vamos de igual manera un día a estar delante de su presencia. Pero acá es distinto. Si no creemos en el arrebatamiento de la iglesia, significa que hemos elegido quedarnos. Pero si creemos en el arrebatamiento de la iglesia, es porque esperamos al Señor para un día estar siempre con Él. Es por eso considero importante hablar del arrebatamiento de la iglesia, porque, reitero, es una doctrina fundamental para nosotros, para nuestras vidas. Es la primera parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Es una de las verdades más hermosas de la palabra del Señor y que esperamos prontamente sea cumplida. ¿Ya? Voy a ir compartiendo con ustedes algunas citas bíblicas. Muchos israelitas creyeron en Dios a pesar de no haberle visto nunca. Incluso Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27, ¿cierto?, nos relata esto. Por eso Dios le dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. En Éxodo 33:22 respaldamos esta afirmación, estos versículos. Reitero, Hebreos 11:27, si usted lo quiere apuntar, y Éxodo 33:22. Aquí, ¿cierto?, una enseñanza para nosotros. Moisés, ¿cierto?, sostuvo su fe como viendo al invisible. Algunos muchas veces se preguntan, ¿dónde está Dios? Y más osadamente aún, quieren ver a Dios. Pero aquí tenemos una respuesta para nosotros. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Sin lugar a dudas, aún no estamos preparados para estar frente a frente al Señor. Tenemos que ser transformados. De eso también vamos a hablar en este día. Una analogía simple para nosotros. Cuando nosotros queremos ver el rostro del Señor, siempre alguien nos pregunta, ¿dónde está Dios? Queremos ver su rostro. Nosotros los cristianos le decimos, mire usted el sol. Y sin lugar a dudas, de inmediato tiene que bajar su rostro porque el resplandor del sol no lo puede soportar. Entonces, nosotros hacemos esa analogía, ¿cierto?, pensando que si ni siquiera podemos ver o mirar por algún momento determinado el sol, menos podremos mirar el rostro de nuestro Dios. Así que Dios nos ayude. Moisés, reitero, se mantuvo como, ¿cierto?, viendo al invisible. Qué hermoso, ¿ya? También muchos israelitas creían en Dios a pesar de no haberle visto nunca. Incluso Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Los discípulos necesitaban tener la misma clase de fe en Jesús que cuando Él estaba con ellos, ¿ya? El Señor aquí no estaba haciendo un llamado a sus discípulos a que creyeran en Él cuando Él estaba en medio de ellos, sino simplemente cuando Él ya no estuviera en medio de ellos. Les hablaba de creer. El tiempo presente del verbo creer se refiere en su lugar, y esta frase es fundamental para nosotros.
a una confianza continua en el Señor. Yo puedo creer en el Señor, pero si no tengo una confianza, una fe continua, difícilmente yo voy a estar esperando el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento significa un zarpazo. Arrebatamiento o rapto significa un zarpazo, algo muy rápido, algo así como instantáneo. Entonces, es importante que hablemos del rapto, es importante que hablemos del arrebatamiento, porque finalmente, ¿cierto?, lo que nosotros estamos esperando, la iglesia del Señor. ¿Ya? ¿Qué es el arrebatamiento? Es la venida del Señor en las nubes a buscar a su iglesia amada. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2 y 3 dice lo siguiente, lo voy a compartir con ustedes para que vamos respaldando lo que vamos a ir conversando. La palabra del Señor. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso digo que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, es la venida del Señor, ¿cierto?, a buscar a su iglesia amada. ¿Ya? ¡Qué hermoso! Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Aquí el Señor, Él viene personalmente y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa promesa! Por eso hablamos de que el rapto, ¿cierto?, es la próxima profecía, promesa que se tiene que cumplir para la iglesia del Señor. Estas palabras de Jesús aseguraban a los discípulos que le estaba diciendo la verdad. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. El Señor les dijo a sus discípulos que Él se iba y que iba a preparar un lugar, ¿ya?, y que vendría por ellos para que un día estuvieran eternamente con Él. Y le dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, si no hubiese existido ese lugar, si Él no hubiese tenido la intención de volver, se los hubiese manifestado. Y esto es hermoso para nosotros, porque nosotros que hemos creído, hemos confiado en el Señor, sabemos que Dios no es hombre para que mienta. Si no hubiese sido así, Él lo hubiese revelado a sus discípulos. Se iba a preparar lugar para ellos, para volverse a reunir en su gloria celestial. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, por eso estoy diciendo en esta mañana que esta es una doctrina fundamental para la iglesia. Nosotros como cristianos, ¿cierto?, esperamos esta promesa, porque está establecida en la palabra del Señor. Yo estoy leyendo ciertos versículos de la Biblia, y si yo creo en la palabra del Señor, tengo que creer en toda la revelación que en ella existe. Qué hermoso, Padre, aquellos que me has dado. Hemos sido entregados a Jesucristo por el Padre a través de su gracia. Y Él le dice, quiero que donde yo estoy, Él nos viene a buscar para estar, ¿cierto?, donde Él está. Que Dios nos bendiga. También ellos estén conmigo. Que el Señor nos ayude en gran manera. La reunión se llevará a cabo, ¿dónde? En la casa del Padre, que es otro nombre para el cielo descrito en varias partes como una ciudad. Algunas citas que nos respaldan esto es Hebreos 11:16, Hebreos 12:22. También la casa del Padre la conocemos como el paraíso en la palabra del Señor. Lucas 23:43 nos revela esto, donde los redimidos están libres del sistema maligno del mundo que odia a quienes aman a Cristo. Juan 15:19. Amado hermano, en alguna oportunidad probablemente usted se ha visto envuelto o se ha sentido un poco agobiado por todo lo que le rodea, por todo lo que le está rodeando. Hoy día estamos pasando también un momento difícil por la situación que estamos viviendo. Entonces, en algún instante de nuestras vidas nos sentimos agobiados. Qué hermoso es llevar esta esperanza. Cuando el Señor nos venga a buscar, nos vamos donde Él está, todas estas cosas habrán pasado, ¿ya? Todas estas cosas habrán pasado, es decir, este sistema del mundo que nos rodea, ya donde también los cristianos en muchas ocasiones no somos bien queridos, bien recibidos, va a terminar. Juan 15:19 nos respalda esta afirmación. La promesa de Jesús se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Escuche esto, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ya? Apocalipsis 3:10 también reafirma este versículo que acabo de leer. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, por eso insisto, esta es una doctrina fundamental y es importante hablar del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, que es un sinónimo. Viene a mi mente, mis hermanos de la iglesia de Talcasur, de los templos anexos, podrán recordarse también cuando nuestro pastor, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha entregado algunos mensajes. A mí hay algunas cosas que me han quedado muy grabadas, como por ejemplo él cuando predica nos dice que debemos vivir preparados. Eso, cierto, es un mensaje. Cuando nosotros escuchamos un mensaje no recordamos todo, porque son extensos algunos, de algunos minutos, cierto, pero hay frases que nos quedan muy, muy grabadas. Cuando yo lo escuché, ya hace bastante tiempo, me quedó muy grabada. Y viene, cierto, muy al caso lo que estamos hablando en esta mañana respecto al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué decimos que debemos vivir preparados, cierto? Y no estar preocupados, sino que estar, como dicen muchos, ocupados. Debemos estar ocupados de este hermoso acontecimiento. Y para estar ocupados y estar preparados y no preocupados, tenemos que estar viviendo cada día, ¿cierto? Debemos, como dice nuestro pastor, vivir preparados y no vivir engañados, como también él nos habla cuando nos predica en el templo. No hay cosa peor para un cristiano que vivir engañado. Por eso es importante que miremos nuestra condición de vida y podamos, ¿cierto?, vivir preparados todos los días. Si usted está asustado, significa que no está preparado. Si cuando usted escucha hablar del rapto de la iglesia y esto a usted, ¿cierto?, le asusta, esa puede ser una señal que todavía usted o yo no estamos preparados. Y el hablar del rapto, el mirar hacia el cielo y pensar que en cualquier momento, como en un abrir y cerrar de ojos, aparece nuestro Señor y yo estoy preocupado, tengo temor, estoy asustado por ello, puede ser un aviso de que debo prepararme, debo orar, debo buscar al Señor y debo, ¿cierto?, comenzar a vivir en esta fe continua, en este creer continuo en el Señor. La ausencia de cualquier referencia al juicio indica que el Señor no se refería aquí a su segunda venida a la tierra para juzgar y establecer su reino, como lo dice Mateo 13:36 al 43. Ahí el Señor, cierto, habla de que Él viene, pero viene a desarrollar el juicio en la tierra. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí no está hablando de juicio, está hablando de que Él viene al encuentro de los creyentes, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Sino al encuentro con los creyentes en el cielo. Eso lo podemos revisar en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Hay algunas diferencias. La diferencia entre los dos eventos refuerzan la verdad. En la segunda venida los ángeles reunirán a los elegidos. Mateo 24:29 al 31. ¿Ya? Cuando nosotros seamos llevados al cielo, ¿cierto? Como lo estamos describiendo en esta hora, en la tierra comienza la gran tribulación. Pasado ese periodo, ¿cierto?, vuelve el Señor a la tierra. Podemos decir que la venida del Señor tiene dos partes. La primera parte es el arrebatamiento. La segunda parte es la vuelta del Señor o la segunda venida propiamente tal del Señor a la tierra. Y cuando eso suceda también van a haber salvados, ¿ya? Pero ellos van a ser, dice la Biblia en Mateo 24, del 29 al 31, van a ser reunidos por los ángeles de los cuatro vientos, de los cuatro, ¿cierto?, lados de la tierra. En cambio, cuando Jesús dice a sus discípulos que vendrá, Él viene personalmente por ellos, En la segunda venida, los santos regresarán con Cristo, ¿ya? Pero en la primera venida o en la primera parte del rapto, el Señor viene por nosotros. En la segunda venida o en la segunda parte de la venida del Señor a la tierra, ¿cierto?, nosotros venimos con el Señor. Ya en la primera parte Él viene por nosotros y en la segunda parte Él viene con nosotros. Apocalipsis 9, versículo 11 y 26 también nos aclara este cierto relato que le estoy entregando. Entonces, para ir ordenando un poco por qué es cierto hablar del rapto, porque, reitero hermanos, es una doctrina fundamental. ¿Ya? ¿Cómo será el rapto? ¿Cómo será, la venida del Señor?
Voy a leer en 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17 que dice: tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, mire esta parte que es hermosa, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Para venir en el arrebatamiento, ya voy a explicar esa parte, con el Señor tenemos que haber dormido en el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amado hermano, usted ha escuchado y ya sin duda alguna lo sabe, nosotros no somos solo un cuerpo físico, nosotros somos un alma, un cuerpo y un espíritu. Cuando nosotros morimos aquí en la tierra, lo que va a la tumba, lo que va, ¿cierto?, al cementerio, a la tumba en el cementerio es el cuerpo físico, pero el espíritu y el alma van al Señor, ¿cierto? Van a la presencia del Señor inmediatamente, llevada por los ángeles, inmediatamente. Aquí dice que cuando el Señor vuelva, ya traerá consigo a los que han dormido en el Señor. Pero ¿qué es lo que en ese momento viene con el Señor? Es el espíritu suyo, el espíritu mío, si hemos partido en el Señor. ¿Para qué? Habla también, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor, ¿cierto?, va a resucitar el cuerpo físico que haya quedado en la tumba, ¿ya? Y este cuerpo físico, un cuerpo ya transformado de manera incorruptible, que más adelante lo vamos a ver, ¿ya?, vuela hacia los aires y se une a su espíritu, a su alma, ¿ya? Y ese es la primera resurrección de los que han muerto en Cristo el Señor. Los que no han muerto en Cristo, los que no han muerto confiando en el Señor, en ese instante no resucitan. Y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, estoy hablando, ¿cierto?, de los que murieron en Cristo, si el Señor viene hoy, usted y yo estamos vivos. Resucitan los que han muerto en Cristo y en el aire se unen a su espíritu, ¿cierto? Y luego nosotros, que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso nos ha quedado claro. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. Nuevamente le invito a que escuche esta parte, siempre con el Señor. Ya, la segunda venida del Señor tiene varias etapas, varios acontecimientos, varios hechos. Partimos con la venida del Señor en el aire y, ¿cierto?, el arrebatamiento de su iglesia. Los muertos en Cristo serán primero resucitados y los que hayamos quedado, si el Señor viene antes que nosotros hayamos muerto, seremos también arrebatados y seremos transformados. Después de este hecho, siguen ocurriendo otros sucesos. Nosotros aparecemos o comparecemos en el tribunal de Cristo. Cuando Cristo regrese, va a venir en el aire sin poner los pies en la tierra. Ese es el arrebatamiento. Y viene por nosotros, nos saca de la tierra y luego comienzan en la tierra los 7 años de la gran tribulación. Posterior a esto comienza la segunda parte de la venida de Cristo a la tierra. Ya, entonces decía yo que nos saca el Señor de la tierra y aquí en la tierra comienzan los 7 años de la gran tribulación. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con nosotros? Dice que nosotros desde el momento que somos arrebatados vamos a estar siempre con el Señor. Vamos a pasar por otras etapas, como por ejemplo, como le decía, el tribunal de Cristo, que no es un tribunal de condenación, no hay que confundir con el juicio del gran trono blanco que va a ser al final. Este es el juicio, ¿cierto?, en el tribunal de Cristo. ¿Para qué ese juicio? Este juicio, ¿cierto?, es un juicio galardonador. Ya allí el Señor nos va a recompensar según haya sido nuestro trabajo, con qué disposición, con qué voluntad hicimos nuestro trabajo en la obra del Señor. Pero reitero, no es un juicio de condenación, sino que es un juicio galardonador. También vamos a vivir en ese lapso ya
las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. También allí vamos a estar. Y posterior a todos esos eventos, volvemos a la tierra con el Señor. Primero Él vino, ¿cierto?, por nosotros, después volvemos con el Señor, ¿cierto? Y ahí, bueno, los domingos venideros también estaremos con la ayuda del Señor revisando qué es lo que sucede en la segunda parte propiamente tal de la venida del Señor, ¿ya? Pero estamos hoy día solamente con la ayuda del Señor recordando la palabra del Señor, porque usted, yo sé que la conoce. Si hay alguna persona que no había escuchado hablar del arrebatamiento, deseo que Dios le bendiga, que le dé esa fe continua en el Señor para que pueda creer en este hermoso, cierto tema, especialmente en la palabra del Señor. Entonces, nos arrebata el Señor, ya, primero los muertos en Cristo se unen en el aire, ¿cierto?, a su espíritu con este cuerpo transformado, y luego nosotros, ¿cierto?, somos transformados. Vamos a hablar de eso. ¿Qué cambios físicos sufriremos al momento de ser transformados? Esto se lo reveló el Señor al apóstol Pablo. El arrebatamiento no aparece como revelación en el Antiguo Testamento, sino que fue una revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo. Este es un misterio que el Señor le reveló al apóstol Pablo. ¿Dónde encontramos esto? Voy a leerle ese versículo. En 1 Corintios 15, 51-53 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que hoy día se enferma, que le alcanza a muchos el coronavirus y los destruye, como ya llevamos cercano a los 180, 200 personas aproximadamente ya han muerto solo en nuestro país. En el mundo entero son millones, porque este cuerpo físico, ¿cierto?, se ve afectado por la enfermedad, como hoy día nosotros lo estamos palpando. Pero en este cuerpo transformado, incorruptible, que el Señor nos va a entregar, ahí sí que la enfermedad no va a tener victoria sobre nosotros. Nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible, esto que se enferma, le reitero, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Mire, hay algo que a mí me hace sentir muy contento, que estas cosas que nosotros estamos conversando tienen un pleno respaldo en la palabra del Señor. La Biblia dice, ¿cierto?, que nosotros vamos a ser semejantes al cuerpo de Cristo. Ya vamos a leer el versículo que afirma esto. ¿Y cómo va a ser el cuerpo de Cristo? ¿O qué sucedió con el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó? Veamos qué sucedió con el cuerpo de Cristo después que resucitó, para poder entender la transformación de nuestro propio cuerpo que nos habla el apóstol Pablo. Luego de resucitado, el Señor tenía la capacidad de materializarse e inmaterializarse. Lucas 24, 36, 43. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted ha leído estos versículos, los puede leer. Lucas 24, 36 al 43 va a encontrar el relato cuando el Señor Jesucristo se presenta a sus discípulos. En otro de los evangelios dice que la puerta estaba cerrada, o las puertas estaban cerradas, y Él se presentó y se encontró en medio de los discípulos. Significa que en ese momento su cuerpo se inmaterializó, pudo traspasar la materia. Entonces el cuerpo de Cristo, cuando resucitó de la tumba, tenía la capacidad, ¿cierto?, por el poder de Dios, de materializarse o inmaterializarse. ¿Por qué digo que tenía la capacidad de inmaterializarse? Porque pudo traspasar las paredes, ¿cierto?, de esa habitación donde estaban los discípulos y aparecer en medio de ellos. Dice la Biblia que las puertas estaban cerradas. Entonces no entró por la puerta, traspasó la materia, se inmaterializó. Pero también se puede materializar, porque en ese mismo acto, en ese mismo acontecimiento, el Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos que lo tocaran. También le pidió que le dieran alimento. Es decir, se pudo materializar en un cuerpo físico. ¿Ya? ¡Qué hermoso! Además, tiene la capacidad de vencer la ley de la gravedad, es decir, pudo volar. Hechos 1, 19. ¿Cuántos muchas veces han soñado que pueden volar? Efectivamente, ese sueño un día va a ser realidad, cuando seamos
transformados en este cuerpo que se va a poder materializar e inmaterializar, ya vamos a volar, vamos a tener la capacidad de vencer la fuerza de gravedad, como lo dice Hechos 1:19. Ahí encontramos el relato cuando sus discípulos, ¿cierto?, mirando hacia el cielo, vieron cómo el Señor comenzó a volar, comenzó a traspasar, ¿cierto?, la atmósfera, a vencer la fuerza de gravedad. Hoy día nosotros no podemos volar, porque la fuerza de gravedad que opera sobre nosotros no nos permite. ¿Ya? Pero el Señor Jesucristo venció con ese cuerpo, ¿cierto?, resucitado, la fuerza de gravedad. Exactamente eso mismo vamos a poder hacer nosotros. Por eso es que la Biblia dice que vamos a ser arrebatados con un cuerpo, ¿cierto?, incorruptible, un cuerpo transformado. ¿Dónde podemos afirmar, ¿cierto?, que esto va a ser así? Filipenses 3:21 dice, porque afirmamos lo anterior, porque nuestro cuerpo será transformado como el cuerpo de Cristo. Quiero leer este versículo de Filipenses 3:21. 3:21, permítame tomarme un minuto para leerlo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuevamente lo leo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, la enfermedad. Hoy día, ¿cierto?, nos avejentamos, nos lesionamos, nos sentimos a veces, ¿cierto?, humillados por distintas situaciones en nuestro cuerpo. Ese va a ser transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, este cuerpo que yo le estaba hablando, que tiene la capacidad de materializarse e inmaterializarse, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21 nos aclara que, ¿cierto?, cuando seamos transformados, cuando en el momento que ocurra el arrebatamiento, nosotros vamos a recibir un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo que se puede materializar e inmaterializar, que puede vencer la fuerza de gravedad. Es decir, es verdad que un día vamos a volar. ¡Qué hermoso! Que el Señor nos bendiga. ¿A dónde nos va a llevar, cierto? ¿Y qué acontecerá cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia? Ya lo dije, iremos a la casa del Padre, al cielo, ¿cierto? Y estaremos con el Señor. Apareceremos delante del tribunal de Cristo, seremos juzgados según nuestras obras, no para condenación, sino que recibiremos la recompensa, ¿cierto?, por nuestro trabajo en la obra del Señor. Entre el arrebatamiento y la segunda venida, la iglesia celebrará dos acontecimientos, como le decía anteriormente, relevantes para la iglesia del Señor. Los creyentes recibiremos la recompensa al comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Allí, ¿cierto?, nos afirma la palabra del Señor que vamos a comparecer, que vamos una vez que nos vamos con el Señor, vamos a aparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Ya? Y también vamos a participar de la cena de las bodas del Cordero en esta etapa. Apocalipsis 19, 7 al 10. ¿Ya? Finalmente, cuando el Señor regrese en juicio y en la gloria del reino, los santos, ¿cierto?, vendremos con Él. En Apocalipsis 19, 7 y en 11:14 encontramos esas afirmaciones. Amados hermanos, no es muy extenso, ¿cierto?, el tema que hoy día yo quería revisar con ustedes, porque finalmente, como les decía, incluso, espero que no, pero podría ser que tuviéramos alguna diferencia de forma, pero creo que no vamos a tener una diferencia de fondo. Resumiendo entonces lo que hemos estado, ¿cierto?, compartiendo en esta mañana. El arrebatamiento de la iglesia, una doctrina fundamental. Debemos creerla, debemos esperar el arrebatamiento y debemos creerla, ¿cierto?, con una confianza, con una fe continua, hasta el día que el Señor venga. ¿Ya? Somos arrebatados, los muertos en Cristo resucitan primero, se unen a su espíritu, a su alma en el aire, ¿cierto?, para obtener también este cuerpo incorruptible, y luego nosotros, si hemos
si aún hemos quedado, seremos también arrebatados y seremos llevados en el aire hacia donde el Señor y recibiremos este cuerpo incorruptible. Nos vamos, comparecemos ante el tribunal de Cristo, participamos de las bodas del Cordero y luego volvemos con el Señor a la tierra en esta segunda parte de la venida del Señor. En esta segunda parte de la venida del Señor propiamente tal. Y ahí van a suceder otros acontecimientos que quiero que los vamos viendo, ¿cierto? En las próximas lecciones, en los próximos temas que podamos revisar. Con la ayuda del Señor, creo que el próximo domingo, si tengo la oportunidad, estaré compartiendo con ustedes, ¿cierto? Lo relacionado con el tribunal de Cristo y con las bodas del Cordero. Bien, que el Señor nos bendiga. Quiero hacer una última reflexión en este tema. Amado hermano, hoy durante la mañana, cuando oraba al Señor, leía la palabra del Señor, recordaba algo que muchas veces lo hemos dicho y que me llena también de gozo y me va entregando respuesta a tantas interrogantes que a veces nosotros tenemos. La Biblia dice que un día en la presencia del Señor son como 1000 años nuestros. Amado hermano, a veces muchos pierden la esperanza y dicen, llevamos tantos años esperando al Señor y no viene. Y yo venía a mi mente esta reflexión. Un día en la presencia del Señor es como 1000 años nuestros. Esa es una reflexión, es una analogía para nosotros, no para el Señor. Porque el Señor es eterno, nuestro Dios es eterno. Él, cierto, no está controlado por el tiempo. Pero para que nosotros podamos entender realmente que no hemos esperado nada. Hemos esperado poquito más de, si nosotros hubiésemos vivido 2000 años, hubiésemos esperado 2 días. Pero nosotros hemos vivido un 5% de estos 2000 años. Es decir, hemos esperado ni siquiera horas tal vez. ¿Ya? Eso es para nosotros. Si nosotros le damos una mirada, ¿cierto?, al tiempo como hombres, podemos decir que hemos esperado la iglesia del Señor ha esperado 2 días al Señor. Y nosotros propiamente tal, habremos esperado algunas horas. Entonces, tenemos que ver el arrebatamiento, la venida del Señor con una perspectiva eterna. Eso es lo que le estoy diciendo en esta hora. Amado hermano, este tema a mí me fascina, me gusta mucho, porque lo considero, reitero, y perdóneme que sea tan majadero, una doctrina fundamental de la iglesia, porque es la próxima profecía a cumplirse. Es la profecía que usted y yo tenemos que estar esperando. He dado varias citas bíblicas, reitero, espero que no, pero puede haber alguna diferencia de forma como usted pueda entender el arrebatamiento. Eso no es fundamental. Lo fundamental es que usted crea o no crea, ¿ya? Y que yo crea o no crea en el arrebatamiento. Firmemente le puedo decir en esta hora que yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Y vamos nosotros a llegar al tribunal de Cristo, vamos a participar de las bodas del Cordero. Qué hermoso, ¿cierto? Para terminar, ese es el premio. Para tantos hermanos que con enfermedades, hermanas que con dificultades, con pruebas, han sido fieles al Señor. Por eso las bodas del Cordero son para la iglesia del Señor. Lo vamos a ver en el próximo tema. Y también mi fe es que los santos del Antiguo Testamento van a ser parte de esta esposa, de esta novia que va a participar de este matrimonio, de esta unión, de estas bodas del Cordero. Pero yo dije que en la gran tribulación también iban a haber salvados. Pero ellos no van a ser, ¿cierto?, parte de la novia, parte de la esposa. No, esta bendición es para la iglesia del Señor. Ya los que vamos a resucitar, vamos a ser, en esta primera resurrección, vamos a ser los que hayamos, ¿cierto?, permanecido en el Señor desde la cruz hasta nuestros días. ¿Ya? Así que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga. Y le decía, esta es una bendición para esta iglesia fiel, que muchas veces alguien dice y mira a una hermana sencilla, humilde, en una iglesia pequeña, que pasó su vida en el Evangelio, alabado sea Dios, que fue fiel al Señor, pero parece que nunca tuvo una recompensa porque no vivió la vida con grandes novedades, siempre fue igual, ¿cierto? A veces con escasez. Pero un día cuando el Señor le llame a su presencia, va a comenzar a gozar de estas bendiciones que yo le estoy hablando en esta mañana, que no es una idea propia, está respaldada por todos estos versículos bíblicos que yo he estado compartiendo en esta hora, y qué hermoso pensar en ese momento glorioso,
cuando vamos a ser transformados, nos vamos a reunir con nuestro Señor en el aire, vamos a ir al tribunal de Cristo a recibir nuestro premio, nuestro galardón, que lo vamos sin lugar a duda a recibir del mismo Señor Jesucristo, y vamos a participar, vamos a ser cierto partícipe de las bodas del Cordero. Qué glorioso, amado hermano, hermana, que está pasando pruebas, dificultades, aférrese a esta palabra. Bendito el Señor, aférrese a esta promesa. Cuando mire hacia el cielo, hágalo con una fe continua, con una fe, con una esperanza en el Señor. Termino diciendo, la venida del Señor, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia no tiene señales, porque puede ser en un abrir y un cerrar de ojos. Las señales son para la segunda venida. Puede que nos indiquen algo las señales, pero a la iglesia del Señor no le indica el arrebatamiento. Dice la Biblia que será como ladrón en la noche. Si usted mira hacia el cielo, en este segundo que yo estoy hablando, puede ocurrir el arrebatamiento, puede ocurrir el rapto. ¿Y qué señal tendré de que va a ser así? Ninguna, porque el rapto ocurre como un abrir y cerrar de ojos. ¿Y eso cuánto demoro? ¿Cuánto demoro en un parpadeo? Milésimas de segundo. Es por eso que debemos vivir preparados. Como dice nuestro pastor, cuando el Señor le inspira, debemos vivir preparados. Debemos mirar hacia el cielo con esta fe, esta confianza, que en cualquier momento suena la trompeta con un sonido continuo, no como las trompetas del Apocalipsis que son para juicio. Esta será una trompeta que sonará con un sonido continuo. Es el llamado del Señor para su pueblo, para su iglesia, para usted y para mí que hemos creído y confiado en el Señor. Que Dios le bendiga. Quiero pedirle que me acompañe a orar para que el Señor confirme lo que hemos estado conversando en esta mañana. Amado Dios, muchas gracias le doy por el mensaje de su palabra, por este tema que me ha permitido compartir a través de estas redes con mis hermanos. Así como me ha bendecido a mí, le ruego que bendiga a lo suyo, a su pueblo. Si ha habido alguna persona que, Señor, ha estado escuchando o escuchará esta grabación y aún no le conoce, Señor, yo sé que usted puede hacer con su palabra una obra gloriosa en su vida, y también puede, así como usted, Padre, nos ha traído a su Hijo, también puede traerle, Señor, a esa persona que está lejos, sufriendo. Dele la gracia para que pueda entender esta palabra. Confírmela, bendíganos a través de ella. Se lo imploro por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis amados hermanos, una vez más agradezco al Señor y nuevamente reitero el cariñoso saludo a nuestros pastores y a todos nuestros hermanos de la iglesia de Talca Sur, San Clemente Norte, los templos anexos, en especial a mis hermanos de la colonia. Que Dios les bendiga grandemente. Y si el Señor no viene antes por nosotros, espero que podamos estar el próximo domingo compartiendo, ¿cierto?, las enseñanzas de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones.